Bueno, partimos nuestro capítulo rememorando otros anteriores que nos pueden ir a mirar al canal, ¿cierto? Que tiene que ver fundamentalmente con la discusión eterna de la geometría de la bicicleta, ¿cierto? Que es lo que tanto nos apasiona. Y hemos acordado en capítulos anteriores que la geometría de la bicicleta no la podemos modificar, ¿cierto? Completamente, pero que sí hay ciertas piezas que nosotros podríamos modificar y que hacen que o las longitudes cambien, o la maniobrabilidad cambie, ¿cierto? O la comodidad que tengamos sobre la bicicleta también cambie. Dijimos en un momento que 30 milímetros, ¿cierto? Eran un mundo completo cuando se trataba de distancias, por ejemplo, entre ejes de las ruedas. Pero hoy día nos vamos a centrar en un pequeño, diría yo, detalle, pero que es súper importante, de la conducción, podríamos decir, de la bici, ¿cierto? Y para eso vamos a mostrar 3 ejemplares que creo que nos van a ayudar a clarificar el tema, creo que completamente, ¿ya? En primer lugar tenemos esta bici. Vamos a hablar de T's. Vamos a hablar de T, potencia, ¿cierto? Que es el otro nombre que recibe. Y aquí tenemos una T bien particular, que José nos va a explicar de qué se trata. Bueno, ya saben, esta es la Panera que habíamos visto en otra oportunidad. Es una bicicleta relativamente antigua, la fechamos más o menos en el 92. Esto es una T del año 92, que no era ajustable, pero que era una sola pieza, bastante avanzada y bien alta, para enfocar en la comodidad de un momento en el que el cross country no era tan demandante técnicamente como hoy. Entonces, cuando empezó a cambiar la geometría de las bicicletas, dijeron, bueno, vamos a mover el ángulo de la pipa, el ángulo del asiento, la distancia aquí, así que esta T quedó obsoleta como geometría. Hoy día vamos a ver la bicicleta de Christian, que van... Pasamos por esa primero. No, esa y después vamos al detalle. Vamos, ¿cómo está esa T, Christian? Ya no tiene la misma geometría que esta. Esta es una bicicleta relativamente actual. Y esto es el concepto de T que se usa o potencia que se usa hoy en día en mountain bike, que son más o menos de 30 o 40 milímetros de distancia, buscando principalmente maniobrabilidad, a diferencia de las bicicletas de hace 30 años que venían de la herencia de la ruta. Son mucho más cortas. Obviamente cambiaron los estándares de fijaciones y de diámetros por un tema de cambios de materiales también. Y eso principalmente. Se fueron acortando cada vez más por buscar maniobrabilidad, y las alturas hoy en día se modifican de forma mucho más fácil con separadores bajo la T. Y eso también permite, en el fondo, desmontar eso, sacar anillos y bajar o subir el manillar sin quedarse con una geometría fija. Y esa es la gran ventaja de las T modernas. Uno puede cambiar el comportamiento, puede cambiar la altura sin tener que incurrir en un costo grande dentro de la bicicleta. Es importante que siempre recordemos que cuando hablamos de cross country es porque el diseño, los cambios en las bicicletas nacen fundamentalmente empujados por la competencia. Que no es que los fabricantes digan vamos a sacar una bicicleta, un modelo de bicicleta para que los trabajadores se trasladen a sus puestos de trabajo, ¿cierto? Siempre la industria está impulsada por la competencia, y por eso siempre hablamos de cross country, porque es lo que conocemos como más amplio, ¿cierto? En diseño, en geometría de bicicleta. En este caso no es una bicicleta para comprar pan, ¿cierto? No. Con la panera, sino que es una bici que ya Christian busca un desempeño específico en el cerro, y por eso que vamos ajustando ciertas cosas en una búsqueda. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Que hacemos una búsqueda. Sí, y en ese caso, si pasa José con la siguiente bicicleta de muestra, ¿Qué es esto? ese ¿Qué es un diablos extremo traes ahí? de la búsqueda. Claro. Creamos las T's, a ver, en esta búsqueda de una geometría, de nuevos tipos de senderos, de nuevas modalidades del mountain bike,
las T se empiezan a cortar hasta llegar a un extremo. Cero Está distancia sobre el eje de la espiga de dirección. Claro, un amigo nos prestó esta bicicleta para mostrar esta T en particular. Cuando lo que dice Dani, se fue explorando la geometría de la bicicleta para ver qué tanto se podía acortar la T para mejorar la maniobrabilidad. Una bicicleta donde la dirección es mucho más instantánea. El extremo de esto es la T directa sobre la dirección. Cero. No se puede más maniobrable que esto. Es súper reactiva. Y además permite que sobre una T estándar, que vamos a hablar que descenso y enduro van en 30, 40, 50, cross country van 80, 90 más o menos. Milímetros. Sí. Te pongo en una postura más sentado, una posición de carga mayor sobre el asiento y una mejor visión periférica. En el caso de los urbanos es importante. Entonces es más cómodo para una bicicleta tradicional y ideal para una bicicleta de descenso, donde tu peso va atrás sin que tú tengas que modificar tu postura. Claro. Dani, no sé si nos puedes mostrar, esa es una T bien sofisticada, antigua, digamos. Sí, esta es una T profile de cromo. Si ven el nivel de trabajo de soldaduras y los rebajes de peso, tanto esta T como la que tiene José instalada era el state of the art de lo máximo que existía en ese momento. O sea, Profile y Asonic eran referentes en términos de construcción, de investigación y de empujar los límites hasta llegar a una T de cero, ya sea por las dificultades técnicas. Como ven, esa T tiene todo el sistema de ajuste vertical, de apriete escondido y escondido arriba hacia la araña, por lo tanto no se ve el sistema de ajuste de la T. Entonces tienen otras complejidades. Vuelvo, esta es una T de cromo que a pesar de los años se mantiene casi perfecta, y entonces empiezan a tener un valor extra por los costos de materiales, por los costos de investigación, de desarrollo, y además que son mercados súper específicos. Claro, se hacen en pequeñas cantidades, y en el caso de la T Asonic es torneada en un bloque de aluminio, o sea, no es moldeada, se hace casi artesanalmente. Hay un tema de fabricación, de diseño y de ejecución. Sí. O sea, los materiales, la ejecución y el diseño, todo eso va haciendo que sea un producto más sofisticado, probablemente también más caro. O sea, si tuviéramos la oportunidad, que a veces, si volvemos también a capítulos atrás, donde Cristian decía, préstense las bicicletas, ¿cierto? Si yo tuviera esa misma bicicleta, le cambio la T0 y le pongo una T de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 3 milímetros, etc. Voy de a poquito, ¿cierto? Si tuviera esa posibilidad, debería ir notando cambios en la conducción. Debiera ir volviéndose menos reactiva, más cómoda, porque voy cambiando en definitiva el ángulo de giro. El radio, ¿cierto? El radio de giro del manillar, claro. El que describe la T al girar tanto a un lado como al otro es mayor, por ende tienes que doblar más con las manos para que la bicicleta doble, por lo tanto dobla más lento, lo que la hace más estable, pero tu posición también va más agachado y es más lenta de maniobrar, o sea... Sí, y con un mayor peso sobre hombros y muñecas. Sobre hombros y muñecas. Entonces, lo que ocurrió cuando llegamos a este límite, ¿cierto? Es que empezamos a fabricar T's o potencias de distintos tamaños, donde por una parte solo cambiaba el tamaño y por otra parte empezamos a jugar también con los ángulos, ¿cierto? Por lo tanto tenemos algunas que tienen ángulo positivo, ángulo negativo o sencillamente que son rectas. Sí. Y cada una de esas te da una funcionalidad distinta. Sí, y también los ángulos vienen marcados por los cambios en la geometría de los cuadros, donde empiezan a botar las direcciones. Entonces empieza una compensación entre lo que estás teniendo como ángulo de ataque versus el ángulo de la T. Y también se compensa con los manurios. Aquí tenemos un manurio que es hacia arriba, con alto raíz, muy alto, como de doble altura. Sí, en la moda actual. Y en las mismas T, si vemos la primera bicicleta, la Panera, tiene un ángulo positivo. Esta T, que es más o menos de la misma época, tiene un ángulo negativo. Tiene un ángulo negativo, o sea, uno va abajo. Buscando también la aerodinámica. La aerodinámica, porque es una T pensada para competición. Exacto. Buscando performance. Sí. Versus esta bicicleta, que es una bicicleta de... también es más o menos de performance, pero no tiene ángulo.
Es plana con un manurio plano, a diferencia de esa que tiene un manurio con un raíz positivo. Exacto. Entonces quedamos que el cambio de la T, dentro de las cosas que afecta, la principal que afecta es la maniobrabilidad de la bicicleta. Sí. Claro. Una T más larga hace que la bicicleta sea más estable y una T más corta hace que la bicicleta sea más nerviosa. Y es algo que uno podría modificar en una bicicleta. Sí, y no es un cambio caro, pero que sí tiene gran influencia sobre la conducción y sobre tu comodidad. Sí. Vamos a la comodidad, eso también... Claro, ahora, eso es un súper buen ejemplo de comodidad, esa T0. Porque es una T que sirve para una bicicleta urbana y para una bicicleta de descenso. Y es bastante poco efectiva en cualquier tramo intermedio. O sea, es demasiado específica. Es súper específica, claro, en los dos extremos. Ahora, dentro de los, no sé si llamarlos mitos propiamente tal, siempre estaba esta idea, yo que vengo del mundo de la ruta hace 25 años atrás, que tú decías, oye, como que me duele un poquito la espalda, y el buen amigo te decía, oye, pero alarga la T, oye, pero acorta la T, ¿cierto? Entonces parecía ser que la distancia, ¿cierto? Alargarla o acortarla te mejoraba, te solucionaba un problema físico, Porque un ibas problema más de sentado postura, ¿cierto? o más Un problema- acostado. Claro, entonces ahí es donde empiezan nuestras discusiones de qué preferimos, comodidad, performance y cómo lo solucionamos. Sobre eso, creo que es súper importante definir dónde estás y para dónde quieres ir. Si lo tuyo es un ciclismo más bien recreativo, con amigos, y no un ciclismo tan competitivo, tal vez la comodidad y poder pedalear más horas, tener más horas de sillín poto, son más valiosas que una postura perfecta tan competitiva. Exacto. Pero si estás en el otro extremo, la necesidad de un bike fit puede ser así. Yo eso quería comentar, en el caso tuyo, que tú vas en el ciclismo de alto desempeño, tú sí pasaste por el bike fit, y cuando tú quieres cambiar de bicicleta, el bike fit para ti es como primero la geometría de la bicicleta o primero la geometría del ciclista. Mira, hagamos una aclaración aquí. Bueno, hay varios amigos que hacen este estudio biomecánico que nosotros llamamos Bike Fit, ¿cierto? Conocemos, les podemos dar los datos de algunos. Me podrán corregir, pero yo empecé a escuchar de Bike Fit hace 10 o 15 años, no antes. Yo que llevo casi 30 años andando en bicicleta a nivel más o menos competitivo, antes uno como que acomodaba la bici en la medida en que uno se sentía más cómodo o más rápido. Decía, oh, le cambié esto, me siento más rápido, listo, mejoró. Pero hoy día, a medida que esto se ha ido perfeccionando un poco, y en mi caso de la larga distancia también es súper importante, porque si yo voy a andar 800 kilómetros, no puede al kilómetro 10 dolerme la espalda. O al 400. O al 400. O al 750, donde ha habido gente, ¿cierto?, que abandona porque ya el dolor no lo soporta. Entonces, hoy día, en este tipo de desafíos, yo creo que es necesario hacerse un bike fit. Pero yo, por lo que conozco, se hace el estudio biomecánico cuando tú ya tienes la bici. Claro. Entonces, ¿cómo? Voy con la bici, mi bici, ¿cierto? Y lo que hago es que me meten los datos en el computador, me proyectan las lucecitas, ¿cierto? Estudiamos los ángulos, la altura del sillín, el asiento, etc. El manubrio, que es más ancho, que es más angosto. Y luego entonces busco performance a partir de esos datos. Y si cambio de bicicleta, más o menos copio los datos. ¿Sí? Claro, que es Pero- clásico eso, y cuando se cambia de bicicleta aparecen los dolores. Exacto. Entonces, en tu caso, tú si cambiaras de bicicleta, mantendrías la geometría tuya, del ciclista. Y esa es la parte difícil. Porque si yo cambio de bicicleta de la marca A a la marca B, la talla 56 de una marca en la otra no es la misma. Ahora, Cambian algunas distancias. sí, volviendo al ciclista ya a lo mejor más principiante, ¿es posible adaptar una bicicleta de una talla a otra con la T, con la posición del asiento? Tienes un rango de adaptación y ahí es importante uno saber, de nuevo, qué es lo que está buscando, si es performance o comodidad, y escoger la bicicleta que permita la adaptación al rango tuyo. Claro. En mi caso, yo tengo 3 bicicletas, una es XS, que es la que uso para la ciudad, una que es S, que es mi bicicleta de ciclocross gravel, y una que es M, que es mi bicicleta de mountain bike. Por lo tanto, tengo 3 tallas y las 3 bicicletas me quedan.
Claro. Pero existe, entonces, pero es posible hacer una adaptación. Puedes mover más o menos una talla y media, 2 tallas. Yo creo que de todo una mucho. Pero una talla y media se podría mover. O sea, podrías comprar bicicleta talla M y adaptarla a una persona S o una persona L. Pero es importante ahí, ¿cierto? Dentro de estos rangos en que efectivamente, a ver, ¿por qué se producen las diferencias? Porque en definitiva te dicen, esta bicicleta talla 56 está pensada para 1,75 a 1,85. Pero resulta que podemos haber 2 personas de 1,80 m con longitudes de piernas distintas y ya la talla no da lo mismo. Sí. O yo los brazos más largos que otro que mide lo mismo, ¿cierto? Entonces, no es una sola adaptación la que hay que hacer. Por eso es importante este estudio biomecánico en la gente que se dedica más a la competencia. A lo mejor en el principiante no, y por eso puedes jugar más uno puede jugar con estos elementos. O sea, sí. La T es un elemento relativamente económico de cambiar. Exacto. Y jugar. De hecho, hay muchas bicicletas que vienen con una T modificable que uno Sí. puede probar, y cuando uno dice, ok, me queda esa, busco una T que le corresponda a ese ángulo y a esa distancia. Claro. O sea, comprar primero modelos económicos económico, hasta que tú encuentres probarla la y que como, te sirve. ok, Y ya ahí- no me duelen las muñecas, que es Por importante, y no me duele la espalda, que es lo segundo importante, digamos, por efectos de las T y el asiento. La bicicleta se comporta como yo quiero. Es más rápida, es más ágil, es más estable. Es más estable, claro. Sí. Y eso, con las T y el asiento, que son los 2 puntos que me dan la distancia del tren superior, digamos, es bastante modificable. Asiento se corre primero sin tener que hacer ningún cambio. Claro. Uno puede cambiar el tubo, y en el caso de la T uno puede cambiar o el ángulo o la distancia. Claro, cuando te refieres al tubo también, que podría ser otro capítulo, ¿cierto? Es que hay también Hay tubos distintas rectos geometrías de y tubo. hay tubos que tienen retraso, ¿cierto? Y que por lo tanto te queda más hacia atrás también el asiento. Claro, y en ese sentido una recomendación para, sobre todo para el principiante, no buscar bicicletas con piezas específicas como T's integradas con manubrio, Por ejemplo. porque eso ya no los puedes modificar. Exacto. Sí. Salvo que ya hayas Sí, tomado todo si ya no eres principiante y sabes exactamente la geometría que estás buscando, ok, vas a eso. Sí. Pero en un inicio conviene que la bicicleta sea más adaptable pieza por pieza. Exacto. Y también informarse un poco más dentro de las cosas que conversábamos en la previa. De repente uno dice, oye, quiero en el caso del mountain bike, una T con un ángulo de menos 17, ¿cierto? Pero después le pone un manubrio de doble altura que en definitiva compensa el ángulo y quedaste igual y gastaste un montón de plata. Claro. Entonces no necesitas hacer eso. Interesante. La excusa de una T de cero, una rareza, es difícil encontrarla. Sí. Para ver estas pequeñas adaptaciones que podemos hacer para que la bicicleta funcione mejor para lo que nosotros queremos. Exacto. Y volver a repetir. Al final uno tiene que armar la bicicleta o escoger la bicicleta lo más cercano posible a lo que uno espera de ella o lo que uno quiere hacer con ella. Y saber que después se pueden cambiar pequeñas partes de la bicicleta para ir personalizándola. Exacto. Así es. Bien. Súper. Ya pues, hasta la próxima. Eso.